Buenos días y gracias por venir a la Junta Anual de Conferencia de Compañeros en Planeación. Mi nombre es Aziza Hamid y soy la directora de programas de comunicación en el estado de Illinois en Illinois Action for Children. Estamos emocionados que estén con nosotros virtualmente para poder conectar, aprender nuevas cosas y poder fortalecer las relaciones. Aquí es una personal pequeño pero poderoso y todos hemos hecho lo mejor que podemos para traerles una conferencia que esperemos que ustedes disfruten. También me gustaría dar un anuncio especial a Yolanda Ortiz y consultante para poder tener este rol en apoyar esta conferencia. Antes de transicionar a la conversación al lado de la fogata, me gustaría tener un momento de tener algo especial. Tenemos de nuevo a Ink Factory con nosotros de nuevo. Si han estado en nuestras conferencias anteriormente, a lo mejor han visto su talento en acción. Sus artistas tienen las ideas en ilustración. Y vibrantes para poder reflejar lo que estuvo en la conversación y veremos esta arte a la final de la sesión. Ahora vamos a darle la bienvenida a Christina Rogers, quien va a estar moderando la siguiente sesión. Hola a todos, mi nombre es Christina Rogers, soy la directora del sistema estatal de CS3. Estoy tan emocionada para transicionar a la siguiente porción de la sesión para dar la bienvenida a la presentadora Maya Shanwar para iniciar la conversación al lado de la fogata.
integrar nuestra primera pregunta y a lo mejor podemos bajar esto. Sistemas, relaciones empatizadas en estas relaciones, recursos y comunidades de alzo de poder. Podemos hablar sobre el beneficio de hacer ambas. Disculpen, estaba en silencio. Es que la importancia de crear estas relaciones y recursos, sí, aquí está en el chat. Entonces creo que en términos de los recursos y el poder, eh, quiero regresar a Misha Patel, quien mencioné anteriormente, quien era una organizadora maravillosa aquí en Chicago, quien falleció el viernes hablando de comunidades, hizo algo maravilloso cuando nos invitó a estar con ella mientras que ella fallecía, que fue su último acto de organización comunitaria, y ella siempre estaba llamándonos a hacer ambas, para crear estas relaciones y en servicio de crear poder y regresar estos recursos. Entonces ella lideró estos grupos que se llamaba una colaborativa de raíces. Entonces parte de esta organización y estas creaciones de relación entre organizaciones en esta creación de coalición y en llegar a estas cosas y tomar nuestro poder y nuestro dinero y retando nuestra estructura de impuestos y cómo estos recursos están alocados en la ciudad y el nivel estatal y cómo el estado tiene todo este dinero para rehabilitar los baños mientras que se cierran escuelas. Y el movimiento de 2020 era defender quitar fondos a la policía y llenar a educación y el cuidado de salud. Y creo que hacemos esto en las colaborativas de raíz. Entonces, cuando seguimos y ellos hicieron esto eh, y usan estas relaciones entre las personas y organizaciones y diferentes partes de la ciudad para llamar a cambios de recursos y tomar de nuevo el poder en maneras prácticas. ¿Quién se va a eleccionar? ¿Cuáles son las organizaciones eh, políticas que pueden ser progresivas, que se puede crear para poder vivir en eh, nuestros valores e integridad y retomar nuestros recursos en movimientos de raíz para poder retornar millones de dólares de las corporaciones y ponerlos hacia las personas en estas clínicas de salud mental. Entonces, alzando este ejemplo, entonces crear estas relaciones es importante, ni sin importar qué, y pensamos sobre crear poder. Entonces yo pienso sobre, entonces dos de nuestros mentores me han dicho y pienso sobre poder todo el día. Yo me despierto y pienso sobre poder. Amisha, la única manera en que recibió Wordle correcto es cuando la palabra fue poder. Entonces me encanta esta pregunta porque siento que podríamos tener nuestro grupo de libros y no hacer nada más después. Entonces, ¿cómo creamos esto? Es lo que está detrás de nuestros pensamientos. Entonces, tenemos otra pregunta.
Muchos de nuestros hijos hoy son agentes activos en sus vidas y en la representación de sus familias. ¿Cómo podemos, como profesionales, los pueden involucrar? Entonces creo que esta pregunta eh, que quisiera saber para que qué cosas interesantes ocurrirían. Y yo diré que una de las cosas que yo veo ocurriendo, que está cambiando en la escuela de mi niño, que es muy transformativo, es que viendo las voces ser incorporadas en todo nivel de eh, decisiones. Entonces hay un estudiante, un representativo estudiantil que viene y dice algo y no tiene influencia, pero hay un comité de voces de estudiantes y en el consultorio de escolar y este consultorio de representativo con este principio y diré que algo concreto que cambió como resultado de esto desde hace unas semanas. Yo soy parte de un grupo de padres de LGBTQ en la escuela y estábamos abogando para el cambio. Uno de los baños de todo género se había quitado en la escuela. Entonces nosotros habíamos estado por meses diciendo qué hacemos con esto, juntándonos con el director. Tuvimos un nuevo director quien puso estas diferentes cosas eh, localizadas y escuchar a los estudiantes era la línea de frente. Entonces entramos a esta junta con el principio y entramos a la junta y dijo, no, ya voy a regresar a este baño. Y nosotros nos estamos diciendo, qué bueno, lo convencimos. Dice, no, es que me junté con unos estudiantes hoy y me dijeron cuánto nos estaba lastimando. Y hicimos el cambio. Y esta no es una práctica tan radical, pero también lo es, que muchas veces les damos a los estudiantes ah, y poder tener esta conversación y este lugar. Entonces, ¿qué significaría poder ingresar lo que están diciendo para escuchar y poder que tengan un rol en la implementación? Y creo que implementación es un reto muy difícil para nosotros y una oportunidad también. Este es buen ejemplo. Hay trabajo muy padre que está ocurriendo con los estudiantes, apoyando a los estudiantes. Los niños están haciendo cosas increíbles. Entonces, este principio de empoderamiento es increíble. Y esto es algo que nosotros tuvimos para sostener el trabajo a nosotros mismos. Este trabajo es de largo plazo y puede ser eh, muy difícil como parte de liberación. Y entonces, ¿cómo nosotros como individuos podemos practicar este cuidado colectivo para que nuestros movimientos sean sostenibles y resilientes? Las personas hablan mucho sobre el gusto, pero no necesariamente crean las prácticas de hacerlo eh, activamente. Y reconocí que esto era verdad para mí y que yo estaba haciendo esto y que después de la elección de 2024, cuando nosotros estamos intimidados, tristes y este impulso de isolarnos o aislarnos estaba integrándose y estaba hablando con Karen Hayes y hablamos sobre
¿cómo se vería crear un contenedor con los organizadores con este trabajo social para integrarnos juntos regularmente y sentir nuestros sentimientos y compartir comida, ya que compartimos karaoke, podemos hacer esto? Y podemos hacer esto porque esto sería algo político para identificarnos con nuestra dificultad por parte de gusto y felicidad. Y yo sugerí, porque nadie estaba feliz, entonces yo sugerí llamarle horario triste y dijo, ¿qué tal hora de reto? Y creamos este contenedor donde nos juntamos, comemos y está abierto para todos, pero tendemos a específicamente eh, hablar con personas quienes sabemos que están trabajando bajo mucha dificultad en las condiciones presentes y ayudamos a darles la comida, el karaoke y hacer un esfuerzo mientras que las personas están integrándose para introducirlos uno al otro y vincularlos y crear esta posibilidad para conexiones y crear una cultura en el cual esto es parte de la dificultad y no es solamente, esto es lo que hacemos si tenemos tiempo. Esto es algo lo hacemos en una agenda regular y lo hacemos en una manera que reconoce la importancia. Y también he desarrollado mi repertorio de karaoke y tengo tantas canciones alineadas. Entonces, esto es un ejemplo. Y creo que regresa esto para crear espacios regulares, no solamente si hay algo que necesitas, ser persistente, ser proactivo, crear este espacio para tener descanso también. En mi organización Truth Out hemos creado una póliza de sabático y a mí me encanta como una práctica eh, y creo que los organizadores en general pueden abocar para incluirlo, como incluimos esta eh, eh, descansos de nuevos padres. También podemos crear un sabático separado de los días de enfermedad o lo que sea y pueden viajar o hacer cosas que hacen cuando se retiran. Y pensar que esto es parte del trabajo, es descansar. Mi coautora y amiga de largo plazo apunta que el cuidado colectivo es una práctica, no es algo bueno, es una práctica que está hecha de ofertas de apoyo. Entonces, si hay algo que pueda hacer, déjenme saber y podemos pensar sobre qué es lo que podemos ofrecer y poner muchas ofertas concretas en la mesa. Así que en un nivel personal, estas ofertas de apoyo pueden ser concretas y creo que esto puede extender organizacionalmente y ver cómo podemos hacer esto. Y como yo dije, recientemente perdí un miembro de mi familia elegida. Entonces, una amiga que me alcanzó conmigo, hizo alcance conmigo para ver si había algo que podía hacer. Entonces, ella hizo alcance y me dio estas ofertas concretas. Y esto es como que, ¿qué puedo traerles hoy? Decoraciones para su hijo. Fue su cumpleaños. Un, algo para botanear o otra cosa. Podemos limpiar, podemos sentarnos y respirar con ustedes por Zoom. Necesitan una caminada silenciosa, cosas así. Hay una manera en que tratamos de poner esto en práctica que yo veo como una estrategia de prevención de cansancio. A veces hacemos horarios felices los viernes en estos juegos. Pagamos que las personas puedan tener estos servicios de prescripción y poder tener música en el lado de atrás
y este tipo de cosas. Entonces voy a poner un libro sobre esto. Este es el sinopsis, porque burnout tiene un impacto no solamente en mi trabajo, sino que en la imaginación. Y todos tenemos que pensar de cómo estamos eh, trabajando, eh, porque la opresión pone un límite en esto, porque esto puede resistir opresión y esta es una manera que esto se manifiesta. Entonces, ¿cómo hacemos este espacio para nuestra imaginación? Como mencionaste, esta es una buena inspiración para esto. Y cómo sacamos portales. Y sepan que la creatividad no es un antídoto al cansancio, pero también es un ingrediente para este cambio transformativo y todas las cosas que hemos estado hablando hoy. Y podemos hacernos esta pregunta de nuevo y de nuevo. ¿Cómo sacamos estos eh, espacios para la imaginación? Muchas gracias, Maya. Una ronda de aplauso. Es, alóquense con las reacciones. Esto fue tan maravilloso. Voy a estar pensando y reflexionando sobre esto por más tiempo. Gracias por estar con nosotros. Y esto es lo que creó nuestro artista. Ah, entonces, de Ink Factory, y vamos a mantenerlo aquí, vamos a seguirlo, porque siguiente vamos a tener a René a las 11:30. Entonces tenemos 15 minutos, vamos a poner música y tener un descanso, tener café y revisar nuestro arte. Así que podemos esto en esto. Muchas gracias a todos, gracias. Estoy tan emocionada de transicionar esta sesión en este segmento donde tenemos a nuestra siguiente presentadora, Renee Colato-Lainez. Por favor, déjenme darle la bienvenida a Renee Colato-Lainez. Es una educadora salvadora del Salvador para estos libros de niños. Estos libros cubren temas como problemas de identidad cultural, las dificultades de tener un segundo lenguaje y extrañar a alguien querido. Muchos de sus libros están basados en sus experiencias propias. Tiene una graduación de maestría escribiendo libros para niños pequeños y adultos jóvenes. Fue un maestro elemental en el distrito de Los Ángeles. Su meta como un escritor es crear estas historias donde los niños de minoridad se ven en una manera positiva, donde se pueden ver como héroes y pueden soñar y tener esperanzas para el futuro. Bueno, ella va a estar compartiendo un poco más de su historia, siguiendo con una lectura de su serie de 3 partes de Mi amigo. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Estoy tan feliz de estar aquí y de presentar mi navegación de anime One Child, de una niña inmigrante a una maestra y ahora una autora publicada. Y estoy aquí por decirles que ustedes pueden llenar sus sueños. Esta es mi presentación. Caminando hacia el éxito. Yo estaba trabajando en El Salvador. El Salvador es un país muy pequeño en Centroamérica. Ahorita El Salvador es uno de los países más pequeños de hispanohablantes en las Américas. Somos tan pequeños, diríamos en El Salvador que tenemos un gran corazón. Tenemos un apodo para El Salvador y y se nos dice el pulgarcito de América, eh, el pulgar como el dedo. Entonces, porque es el más chiquito en el continente americano. Entonces somos los pequeñitos.
Entonces somos el pulgarcito de América. Y este es El Salvador, un poco grande. Estamos a un lado de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Estos son nuestros países vecinos y tenemos el Océano Pacífico y decimos que en El Salvador el agua siempre está cálida y bien. Entonces pueden ir a El Salvador con cualquier tiempo del año, pueden ir a la playa y la agua siempre está cálida. Esta soy yo como bebé en El Salvador y pueden ver que el hospital es la misma palabra en inglés y en español. Algunas palabras son las mismas en ambos lenguajes. Y cuando estaba pequeña, descubrí la palabra escritor, que significaba escritor, y tenía a mi tío Jorge, que era un autor, escribía mucha poesía. Y cuando estuve en segundo grado, descubrí uno de sus poemas en mi libro de lectura y estaba tan feliz de ver su nombre, Jorge Vela Inas Salvador, el salvadoreño. Y de ahí descubrí que el tío Jorge era famoso y le dije, tío Jorge, eres famoso. Vi uno de tus poemas en mi libro. ¿Puedo escribir un libro un día? Dijo, René, puedes escribir muchos libros. Entonces esta soy yo en el primer grado y mi primer sueño era ser una buena estudiante para poder ser una maestra y a lo mejor un día escribir un libro como tío Jorge. Yo era muy buena lectora y me encantaba leer cuando era una niña chiquita y eran estas novelas gráficas que tenían diferentes historias de México hasta El Salvador, que se llamaban paquines y me encantaban leer este tipo de libretitos. Y salían cada semana y cada semana había una nueva libro o revista sobre estos personajes. Me encantaba leer Chavo del Ocho, Topollillo, Mafalda, el Chapulín Colorado, y estos eran personajes de programas de televisión como el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado de México, Topollillo y Mafalda de Argentina, y me encantaba ver los programas y también leer los libros. Cuando tenía 10 años, en los 1980, y hubo una revolución grande en El Salvador que había iniciado en los 70. Entonces, muchas personas estaban emigrando a otros países, no porque querían hacerlo, sino porque era una necesidad. Entonces, en mi vecindario en El Salvador, siempre habían personas que decían, me voy a los Estados Unidos. Actualmente le decían el norte. Entonces, cuando yo era una niña, decían el norte y yo decía, estos son los Estados Unidos, porque es la manera que lo decían. Y muchas personas estaban yendo en los 1980 cuando estuvo la revolución y la guerra civil comenzó. Y mi mamá me dijo una mañana, me dijo que tenía que venir a los Estados Unidos, porque nuestra casa en El Salvador se quemó en un fuego. La área donde su trabajo se quemó, eh, no tenía un trabajo, no tenía un hogar para vivir, entonces tenía que venirse a los Estados Unidos. Y estaba tan triste. eh, y le dije, mamá, no, no te vayas, quédate aquí. Y ella me dijo que necesitaba irse porque estaba pensando sobre mí y mis hermanos tener una buena futuro en los Estados Unidos y que tuviéramos eso en los Estados Unidos. Entonces, esta soy yo. En 1985 fue mi turno venir a los Estados Unidos y yo llegué aquí con mis sueños. Yo aún quería ser una buena estudiante eh, y ser una maestra y escribir un libro como tío Jorge. Pero como muchos niños viniendo de otros países a los Estados Unidos,
tuve un reto de tener que aprender un nuevo lenguaje. Y yo era uno de estos niños en El Salvador. 10 es una buena calificación. Entonces era calificación de lo que todos querían. Si recibías un 10 era que eras perfecto en la clase. Y era, en mi calificación era una letra que era A, B o C. Yo no sabía sobre estas letras. Me acuerdo el primer día de la escuela estaba haciendo un examen y fallé porque no sabía las palabras. Y le pregunté a un niño, ¿qué significa esto? And, y le llamé F de feo o F de fuchi. Así que tenía que cambiar de números a letras y muchas palabras eran la misma deletración, pero diferentes significado. En español 11 es el número 11, pero en inglés es una vez. Entonces había esta confusión. Entonces, aquí esto solamente en inglés significaba una vez. Y luego iniciamos con el número del mes, con la fecha. Primero el día, el número del mes y luego el año. Y cuando estaba escribiendo la fecha en mi tarea, estaba escribiendo la versión español, pero mis maestras estaban confundidas. Entonces aprendí que tenía que cambiar el formato y son cosas que tenía que volver a aprender, no solamente el lenguaje, pero las maneras que todas las cosas eran diferentes aquí en mi nueva salón. Y también tenía que aprender nuevos días festivos como Día de Acción de Gracias. Yo no sabía nada sobre esto. Era una nueva celebración. También Halloween era una nueva celebración. Ahora me encanta. Y mis padres y mis abuelos siempre me decían, René, cree en ti mismo. ¿Por qué cuando crees en ti misma, creas tu propia mágica? Y nadie te puede quitar esta magia. Haz lo mejor que puedas. Cuando tú haces lo mejor que tú puedes, te conviertes en tu propio superhéroe. Nadie te puede parar y no te des por vencida hasta que tenías tu trofeo. Entonces en el salón yo estaba tan preocupada, tenía tantas preguntas y es esto tan difícil, es un nuevo lenguaje y pensaba sobre mis metas de ser un buen estudiante y yo sentía que no era una buena estudiante porque todo estaba en inglés y creí en mí mismo y dije, no, yo quería ser una maestra. Entonces trabajé duro, hice lo mejor, creí en mí misma y finalmente estaba esperando en la high school y estaba en la lista de honores y por esto recibí eh, un beca para ir a la Universidad Estatal de Northridge y estuve ahí por 4 años, hice mis credenciales y finalmente pude hacerme una maestra y estaba tan feliz y dije, cumplí mi sueño de ser una maestra y estaba en el salón trabajando con estudiantes. El primer año, mi primer clase era un kinder, de una clase de kinder y yo empecé a trabajar con los pequeñines K1 y 2. Entonces hice 4 años de las clases y salones de multiedades, primer grado, segundo grado, tercer grado y finalmente 8 años en la transición de al kinder para la escuela. Y en la clase descubrí muchos libros maravillosos, especialmente bilingües, libros escritos en inglés y en español. Y yo especialmente me sentía muy emocional con estos libros que decían mi historia sobre los niños
aprendiendo los lenguajes, eh, teniendo experiencias como las de mis estudiantes y también mis propias experiencias de El Salvador y llegar aquí, tener que aprender un nuevo lenguaje. Y luego me dice a mí, bueno, yo tenía también este sueño de ser escritura y una autora, así que lo puedo hacer. Puedo empezar a escribir los libros de niños y tengo tantas experiencias que puedo poner en papel hacia otros niños que puedan leer y relacionarse. Entonces empecé a escribir mis propios libros para mis salones. Entonces estos eran libros de abecedario, eh, un libro sobre mi estudiante y hacerle la pregunta grande a la maestra. Y a mí me encanta escribir estos libros y mis estudiantes también les encantaba y decían, bueno, escribo un nuevo libro para mí y presenté este libro a otros maestros y sentía que ellos les gustaba. Y me inspiraron y me empujaron, me dijeron, René, puedes ser ya una autora, puedes mandar estos libros. Otras y niños y otras familias necesitan poder leer y saber y aprender de tus experiencias. Entonces me convertí la maestra llena de cuentos. Mm, pero este es mi siguiente libro de fotos, El maestro lleno de cuentos. Y le pregunté sobre este libro porque soy yo como una nueva maestra, llegando a un salón con muchas historias para decirles a mis eh, estudiantes y hacerme una autora. Y este libro salió en 2008 y me acaban de dar la buena noticia la semana anterior. Y ahora, después de publicar este libro para mi clase, ahora fue mi tiempo para integrar este trabajo para publicación. Yo pensé que iba a ser fácil, pero no era tan fácil. Entonces tendremos un libro y estaba tan feliz, pero me di cuenta que no era fácil porque recibí muchas cartas de negación y decían, no, sigue intentando, esto no es para nosotros. Y luego me di cuenta, Dios mío, tengo que trabajar duro, tengo que cumplir mi sueño. Y para mi nuevo manuscrito, en mi primer libro para papá, saqué una historia más de 100 veces y me pregunté a mí misma, ¿qué es lo que tengo que hacer para publicar este libro? Entonces empecé a tomar clases creativas en el UCLA y estas clases en Los Ángeles y me enteré sobre Vermont College y tenían esta tradición maestría escribiendo para los niños y los jóvenes y decía puedo hacer este maestría y cómo publicar un libro de fotos. Entonces hice todo mi trabajo porque creía en mí misma, tenía mi propia magia, hice lo mejor que yo podía porque yo soy, y en este caso, yo quería tener un libro publicado y Esperando a Papá fue mi primer libro. Y estaba tan feliz, pero no sabía que esto fuera mi primer libro, porque cuando yo estaba haciendo esto, este proceso de integrar a los publicadores, y cuando me di cuenta que era tan duro, me dije a mí misma, dije, si publico solamente un libro, estaré feliz. Entonces estaré feliz con solo un libro. Pero yo no sabía que solamente sería mi primer libro después de Esperar para Papá. Y tuve más libros para publicar en el futuro. Entonces, yo escribo sobre inmigración. Inmigración está en mis libros, en todos, porque esta es mi experiencia principal, diciendo que trabajo en mis clases bilingües con muchos niños, con mis padres que también son inmigrantes
y mis familias. Inmigración había estado conmigo en estos libros. Esperando por papá hace esta historia sobre un niño pequeño que tiene que irse de Salvador con mamá, pero el papá no puede venir con ellos porque ella no tiene los documentos correctos. Y en este libro había estado esperando a su papá por 3 años y mamá estaba trabajando con un abogado. Entonces, este libro, él pudo venir a los Estados Unidos y tener una feliz reunión. En mis zapatos y yo esperando a papá. Esta es mi navegación viniendo de El Salvador. Me acuerdo que mi mamá una vez llevó unos zapatos para la Navidad y usé esos zapatos para venir a los Estados Unidos. Y este es el libro sobre mí, tener estos nuevos eh, zapatos viniendo desde los Estados Unidos, cruzando 3 fronteras. Y estos zapatos pasaron por mucha lluvia, agua, y al final de esta historia los zapatos no son nuevos, ya están viejos y están usados, pero eran mis compañeros y del norte al sur era sobre la deportación. La mamá de José era deportada a México y porque yo fui a la área donde trabajaba mi mamá y porque no tenía los documentos correcta, y esto era la historia de este niño cruzando la frontera del norte al sur para visitar a su mamá en Tijuana. Y el título de este libro es del norte a sur porque, como dije anterior, en El Salvador y en muchos países latinoamericanos, cuando escuchan norte, ellos quieren venir a los Estados Unidos, pero cuando digo José, quiere venir al sur, a México. Y este libro es sobre los niños ahorita, niños que están separados, niños que tienen problemas porque no tienen los documentos adecuados. Y este libro se publicó en el 2010 y desafortunadamente ahorita aún está ocurriendo, pero este libro le da la esperanza a estos niños que no están con mamá o papá, que no están juntos. Y esta fue mi meta, es dar esperanza de que pueden estar juntos de diferentes maneras en diferentes lugares. Y en el libro dice que son como una semillita y las cuidan con agua. La semillita va a crecer poco a poco y que algún día eh, puede crecer a un libro grande, y es esperar que son una semillita ahorita. Y tenemos esta historia del carro migratorio donde reciben los documentos y reciben este carro y dice residente. Y me hice residente alien. En esta historia, cuando mi mamá vio la palabra alien, entonces ella cuando venía de los Estados Unidos, la palabra estaba en todos lados y nos llamaban aliens, ilegales, residentes, aliens. Entonces la palabra alien siempre estaba ahí y siempre mis estudiantes me preguntaban, ¿somos extraterrestres? Y yo le decía, no, solamente somos personas viniendo de otros países.
Y yo les escribí que no somos esos, y esta era la historia. La Sofía se dio cuenta que la mamá no es un extraterrestre. Y al final del libro, termino que no somos aliens porque todos somos niños del planeta Tierra. Y entonces también escribo sobre mi identidad y escribo sobre mi propia experiencia eh, de El Salvador, de mi nombre. Y en Latinoamérica el nombre es solamente nombre para niños, pero cuando vine a los Estados Unidos también me di cuenta que René también era nombre de niña. Entonces en la clase había un nuevo estudiante y y el niño René dijo que por qué mi nombre es un nombre de niña, y en la escuela todos se reían de él y decían, tienes el nombre de una niña. Entonces me encanta mucho este libro porque todos podemos compartir nombres. Estos nombres pueden ser para niños y niñas y podemos juntarnos, divertirnos y disfrutar. Y yo me descubrí que René quiere decir renacer, y yo había renacido en nuevo país. Yo nací en El Salvador y luego volví a nacer en los Estados Unidos, donde aprendí un nuevo lenguaje y una cultura. René tiene dos apellidos, como igual en mi experiencia, viniendo del Salvador, no era solamente tenía el nombre de una niña, pero también tenía dos apellidos. Y yo me acuerdo que la maestra me decía que solamente podía tener un apellido y que ese apellido tenía que ser el de mi padre. Entonces me volví René Colato, eh, y en este libro era sobre pequeño René diciéndole sobre los estudiantes que tienen dos apellidos y dos pares de abuelitos del lado de mi hijo. Eh, y y está preocupado porque solamente tiene un apellido y sentía que él no era una persona a mitad y estaba preocupado porque y no sabía y si pertenezco aquí. Es mi experiencia y era mi experiencia yendo a los Estados Unidos, yendo a la escuela por primera vez. Entonces me encanta este libro porque eh, podemos ver a René teniendo esas experiencias como entonces también aprendí sobre vivir en dos culturas porque estar en una clase bilingüe quería dejarles saber a mis estudiantes que ellos tienen que tener dos y en estas culturas tienen el mismo valor. Muchos de los estudiantes piensan que hablar inglés es mejor y que hacer todo en inglés, solamente hacer todo en inglés. Y les dije, no, podemos tener dos lenguajes, pueden divertirse en inglés, en español, pueden celebrar Halloween, el Día de los Muertos, y también pueden celebrar los tres Reyes Magos. Entonces, esta fue mi meta de escribir esto y juntar estas culturas, en jugar lotería. Y es sobre este niño que no habla mucho español, y en ese tiempo se le mandó a México a jugar lotería con su abuela, y en este libro él aprendió español jugando lotería, que era como bingo, y es de México y también es muy popular por todo Latinoamérica. Y yo crecí en El Salvador, y el ratón Pérez es sobre la eh, la hada de dientes, y en Latinoamérica tenemos un ratoncito y se llama Ratón Pérez, y cuando yo estaba pequeña yo le di todos mis
dientes al ratón Pérez. Y cuando vine a los Estados Unidos, yo me di cuenta que teníamos y decidí escribir esta historia de sobre lo que ocurrió para este ratoncito Pérez. ¿Qué ocurrió si ocurriría si escribíamos inglés y español? ¿Quién recibiría el diente? Entonces creo que esto va a tomar mucho tiempo y esto va a venir en el futuro. Y eso no sé si va a ser un libro en inglés y uno en español o solamente un libro en los dos lenguajes bilingües. Y juguemos al fútbol. Es sobre el fútbol en español. Y he visto en muchos países en el mundo donde fútbol es soccer, pero en los Estados Unidos. Entonces tenemos el fútbol americano y el soccer, y es sobre estos niños viéndose por la primera vez y decimos vamos a jugar fútbol y claro, Carlos fue a su casa a tener a su mamá y también tenían esta cuenta y se dan cuenta que no están jugando el mismo juego y Carlos dice gol y estamos listos para jugar fútbol y dijo touchdown, puedo jugar fútbol. Entonces esta es la historia de cómo aprender cómo jugar. Entonces me estoy viendo que una de mis metas principales es una de las personas que tienen cosas de sus países, especialmente de El Salvador, que las personas no saben sobre esto, que esos son nuestros héroes como telegramas al cielo. Esto se trata del señor Romero, que era un sacerdote en El Salvador y fue asesinado en la guerra civil. Y yo recuerdo que yo tenía 10 años cuando fue asesinado en El Salvador. Y esa es su biografía cuando él era un niño pequeño. Y yo empecé cuando estaba trabajando con mamá y papá en la otra casa, y porque el padre estaba en cargo de fundar estos telegramas cuando era un niño pequeño. Y siempre sintió que mandar un telegrama de un lugar a otro era como un pequeño rezo desde que era un niño pequeño y entonces empezó a mandar telegramas al cielo y empezó finalmente a ser un sacerdote y poder cumplir su sueño y este es el final de la historia. Y con Casa de Festejos también estoy escribiendo sobre tener dos culturas. El señor Jara Rancho sobre Old MacDonald, el señor el señor viejo que son amigos. Si hay un problema es que los animales en Old MacDonald eh, hablan inglés y los animales hablan español. Entonces puedes ver eh, que habla cucudurudu y el gallo dice kikiriki y no se entienden uno al otro. Y finalmente, al final, y cuando dicen mu, ellos se dan cuenta que están hablando el mismo lenguaje y se divierten mucho juntos y bailan juntos y cuando todos los otros animales ven la vaca bailando y diciendo mu, dice, ah, esto es divertido. Y dicen, y se juntan y bailan, aunque no hablan los mismos lenguajes. Entonces, O McDonald decidió juntarse y entonces el Pancho Jara Rancho es un libro eh, difícil de leer. Cada vez que lo leo, lo tengo que cantar. Entonces también es en español. El señor Pancho tenía un rancho y esto y vamos a ir, que era mi versión de él, eh, las ruedas en el camión van alrededor, pero esta vez los niños van a la ciudad, pero ven muchos carros
como la ambulancia, el de fuego y también el avión, eh, bueno, el carro de bomberos y también, eh, sí, bueno, ya tenemos tantas buenas preguntas para ti en el QIA. Queremos transicionar, porque se nos va a acabar el tiempo, vamos a transicionar estas preguntas. Perfecto, queremos que las personas puedan ser contestadas sus preguntas porque tenemos muy buenas preguntas. Queremos compartir esta pantalla Slido para que todos puedan ver. Entonces, por favor, integren esas preguntas. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Entonces, René, ¿cómo reaccionó tu familia cuando tú te hiciste una escritora? Especialmente tu tío cuando te hiciste una escritora. Estaban tan felices y creo que en este punto Jorge ya había pasado, así que no podía ver. Pero para mi mamá y mi papá, ellos estaban felices por mí. Ellos no tuvieron la oportunidad de tener una educación, entonces ellos ni siquiera acabaron su escuela elemental en El Salvador. Entonces, cuando vieron que yo era buena estudiante, que fue a la universidad y tenía una maestría, y me acuerdo cuando estaba pequeña, me habían dicho que yo no tenía suficiente, pero yo iba a trabajar muy duro para tener una educación. Y este era mi principio. Entonces estaban muy felices de verme hacerme una actora. En relación, ¿has tenido una eh, habilidad de conectar con los lectores de su libro y cómo? Si en la clase, por ejemplo, estaba feliz, entonces no tuvimos la oportunidad de regresar a El Salvador cada noviembre. Soy la fundadora de un festival en El Salvador y que se llama Mandula y cada noviembre yo voy a El Salvador para visitar a las escuelas y a los niños y dar el mensaje de esperanza. Y yo les digo que yo nací aquí y tener esta conexión con los niños de Salvador es algo muy bonito para mí, poder ver cada noviembre, cada Día de Acción de Gracia, estar ahí con los niños. Y me acuerdo que había ido a México, una vez me invitaron a estar en Tijuana, estábamos tan emocionados de leer mis libros en México. Y esta era lo más poderoso de ser un escritor y poder estas experiencias y muchas veces tener los mismos problemas en leer estos libros. Y creo que tener esta experiencia de regresar a la casa, que era una experiencia tan fundamental para los niños y los adultos. Gracias por esto. ¿Qué consejo le darían a una persona latina quien está iniciando su jornada en la educación? Mi consejo principal es que crean en sí mismos y seguir. A veces es difícil y recuerdo cuando fui una maestra, tenía tantas ideas, haré esto en la clase y esta lección será perfecta. Y estoy en la clase y estaba haciendo la mitad de lo que quería hacer. Entonces aprendí de mis estudiantes y creo que todas las maestras tenían esta experiencia de que tenían muchas cosas que hacer y cuando intentan poner esto en la clase no funciona. Y ellos son los maestros mejores para nosotros. Nosotros les enseñamos, pero también aprendemos de ellos, como las nuevas maestras, y sé que es muy difícil
pero al final es que ser una maestra es algo maravilloso. No estamos ahí para el dinero, estamos ahí para el corazón. Y continuar y poder seguir haciendo lo mejor y hacer lo mejor que puedan trabajando con los niños. ¿Qué mensaje tienen con los educadores eh, que no están apoyados por PAC, pero demuestran y enseñan a los niños de color? Y es importante trabajar con los niños. Y una de las cosas que recibí yo cuando estaba yo en la high school, experimenté que muchos de mis maestras no sabían mis culturas, no conocían mi cultura, sobre todo lo que estaba, eh, no estaban conectando conmigo por esto, era solamente una estudiante más y no había conexión. Entonces, este sería mi consejo para las maestras, quienes no son latinas, pero están trabajando con los niños latinos, de tratar de aprender un poquito más sobre esto. No solamente español, sino que hablar en español, sino que aprender sobre la cultura, tener una celebración con ellos juntos y tener esa conexión con los padres. Y esto es algo que yo hice especialmente para la Navidad. Todos los padres vinieron al salón y trajeron comida de Guatemala, de México, de El Salvador, de Honduras, y tuvimos una gran celebración. Y ahora es más fácil con la nueva tecnología. Podemos responder en inglés en 3 segundos, la puedes tener en español o otro lenguaje. Entonces, tener esta conexión con los padres y los estudiantes, creo que cuando los padres y los maestros ven esto, se están más felices y más cómodos si están enseñando aquí. Pero gracias por esto, gracias por trabajar con niños latinos. Y a veces no hay maestras para tener esto. Si tienen el poder del corazón de estar ahí, eh, está bien. Absolutamente. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Dónde ven estas similaridades de cuando usted era una inmigrante o niña inmigrante de dónde están los niños de ahora? Cuando yo me convertí en una nueva maestra, muchos de mis estudiantes eran inmigrantes como yo, pero ahora, al final de mi carrera de enseñanza, habían muchos de estos estudiantes que nacieron aquí en los Estados Unidos, pero sus padres eran de otros países. Y aunque nacieron aquí y, y su mamá y su papá eran de otros países, podía ver las mismas similaridades. Y la que es diferente fue el lenguaje, porque estaban hablando más inglés. Y ahora cuando yo empecé a enseñar y pensar en tener esta celebración, nombres y todo lo que estaba igual, aún estaban hablando sobre eh, los padres en México y sus abuelos. Entonces, creo que sería igual, aunque los niños, eh, de que la mayoría de los estudiantes trabajaban aquí en los Estados Unidos, entonces estaban aquí en los Estados Unidos y tenían que encontrar una manera de vivir aquí, pero era muy la misma relación que yo y la misma experiencia. Yo podía hablar con ellos sobre eh, todo, y aún estaban ellos viendo muchos de estos programas de español, como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho. Eran personajes de hace muchos años, pero ellos sabían sobre ellos. Esa historia increíble y sus contestaciones tan pensativas. Entonces, una gracias especial para ella, y pueden ver esto, lo vamos a compartir. Gracias, es tan maravilloso. Y gracias por tenerme a mí. Muchas gracias, René. Gracias a todos. Y una última ronda de aplauso para nuestros presentadores, Angela y René. Muchas gracias.